Hola amigos, soy Chris por acá y creo que esto os va a cautivar bastante porque uno de los amigos no paraba de preguntarme: Chris, ¿cuáles son los mejores 3 indicadores que puedes utilizar en 2024? ¿Cuál es el trío para seguir adelante y empezar de nuevo o simplemente empezar a operar en 2024? Así que mis amigos, creo que hoy les voy a responder a esta pregunta y adelante tratar de trabajar con este mismo intento. Así que en primer lugar puedo decir que conseguimos el tipo de estrategia sin indicadores, el tipo de gráficos sin indicadores y luego te mostraré este mismo trío para que sigas adelante y te esfuerces al máximo. Se trata del euro y el yen japonés. Voy a considerar todo lo que tenga mientras estoy usando este comercio y bueno, ya tengo el gráfico a un día. Así que estoy considerando esto muy arriba aquí y otro de arriba está justo aquí. Así que lo que voy a hacer a continuación es considerar otra forma de ver el gráfico. Por lo tanto, creo que en un año sería bastante mejor para mí porque, si por lo que te he dicho, tengo un tiempo de datos y necesito más tiempo de otros datos para darme cuenta de lo que está pasando justo en este momento, cada tipo de ratio. Por lo tanto, la siguiente cosa aquí es darte cuenta de que vamos mucho más alto. Esa situación superior que nos está proporcionando es justo en este gráfico y veo que hay otro tipo de patrón. La tapa doble está por aquí, así que lo que voy a hacer a continuación es solo darse cuenta de que tengo que cambiar estos mismos datos. Así que voy a volver a un gráfico de un día aquí y lo que voy a hacer aquí es una y otra vez te voy a proporcionar con mi usabilidad. Cada vez que tengo los cambios económicos justo con el mercado, bueno, voy a seguir adelante con los indicadores que me proporcionan la forma útil para realizar las operaciones intensas. Estos son los indicadores de la tendencia. Este es uno que me ha mostrado la fuerza de la tendencia y el que me va a mostrar la convergencia de las señales. Así que bueno, creo que ya sabes, creo que usted sabe esto, cómo tratarlo. Así que vamos a buscarlo en el panel de indicadores porque está aquí. Y por supuesto, ¿de qué voy a empezar aquí? Este es el Keltner, el canal de Keltner sería bastante mejor, por supuesto, así que vamos a ir con con el Keltner, vamos allá y ver cómo se proporciona aquí justo con el mismo gráfico. Aquí consta de 3 líneas, aquí en el color azul, pero puedes componer 2 si quieres, la combinación de colores que desee. Por lo tanto, me quedaré aquí con las líneas azules. Ya ves algunas especificaciones cuando se decide trabajar con el Keltner, así que voy a repetir una y otra vez. Cuando usted está teniendo este canal muy de Keltner, es bastante mejor es mostrar la situación plana en el suministro con su comercio de las laterales y el suministro de usted dentro del canal del comercio. Así que siempre es bastante bueno en cualquier tipo de historias que usted puede tener en 6 meses de práctica y usted componer su propia estrategia siempre con lo que desee. Así que vamos a ir con las velas exteriores y amplias. Esto significa la configuración de la tendencia global. Cuando se están estrechando, chicos, esto es algún tipo para revelar el comercio opuesto, la fuerza opuesta, la tendencia opuesta. Por lo tanto, otro tipo de claves simples es cuando usted está realizando la cruz de las velas justo a la gama media y algunas especificaciones cuando se quiere subir adelante y realizar el comercio aquí con el rango medio. Pero creo que entonces hay
un dato mayor aquí. No me detendré aquí tratando de explicar cada tipo de comercio, pero tengo algunas de mis señales en el canal de Telegram y tengo algunos de esos vídeos en mi canal, así que siempre como siempre sería bienvenido a este canal, así que únete a nosotros y vamos a ver la tendencia. La siguiente cosa aquí es, por supuesto, la que me está mostrando la fuerza, la fuerza, diría yo. Así que vamos al panel de indicadores y te mostraré, por supuesto, el RSI. El indicador RSI sería bastante bonito para ti. Es la abreviatura de índice de fuerza relativa. Esto es... obviamente que sería en inglés, pero bueno, y eso perfecto para mostrarte las líneas de dirección, entonces donde sea inclinada y declinado, y esto es perfecto para proporcionarte los datos de la línea en directo, porque hay algunos de los indicadores que le están mostrando los datos anteriores, los dígitos anteriores de un pasatiempo. Y si eres nuevo en esto, si quieres tener una mayor comunicación con tus gráficos de velas de crecimiento, te mostraré esta misma combinación en el canal de Kettner y el RSI. Así que no tengo nada más que decir al lado del RSI porque es bastante cómodo. Es bastante sencillo, su uso es bastante sencillo. Cualquier tipo de estrategia es bastante seguro cuando se trabaja con la mayor volatilidad o menor volatilidad. Y verás, tenemos algo para la ausencia. Solo tenemos que hablar del tercero, el tercer indicador que te propondré que vayas a trabajar e incluso a comerciar en 2024. Es el indicador MACD. El MACD o bien, etcétera, hay muchos tipos de diferentes nombres. Así que creo que tenemos que eliminar el sí y necesitamos espacio y necesitamos algo para mostrarte cómo voy a trabajar con el MACD. A usted es un nuevo en esto. Así que aquí estamos volviendo a cambiar el MACD. Así que en este móvil de conveniencia y divergencia y se pone de muchos tipos de señales. Ves cómo se combina perfectamente. No es muy fácil, diría yo, y no es muy complicado porque aquí puedes ver dos líneas y por supuesto las barras nos muestran la fuerza de la tendencia, la fuerza de las líneas y te van a mostrar la fuerza que es superior superior a cero y que es inferior a cero. Así que puedes confiar en ello y tienes tu tiempo solo para practicar. Así que lo que te voy a decir es que la línea azul aquí es para la línea del MACD. Así que esto lo vamos a llamar la línea de MACD y la línea naranja está aquí para la señal. Así que si usted tiene algunos de los cruces, si usted tiene algunas intersecciones aquí, justo con estas dos líneas, esto significa que usted tiene que seguir adelante con algunas decisiones que sería bastante útil aquí. Así que sí, si entiendes, podemos con las mejores decisiones. Por ejemplo, aquí vamos a ir a operar a la baja y entonces donde es esta misma historia con la intersección al lado de aquí, estamos teniendo también la gran fuerza para volver. La revelación de los toros están aquí y ves aquí, así es. Así que en todos modos puedo decirle que del rango medio por acá, del rango medio del canal de Kettner, así también es una de las mejores claves para seguir y para seguir con el comercio, para seguir con la tendencia. Así que estas son algunas informaciones, algunas de las claves para darse cuenta del trabajar con ello. Así que vamos a empezar, vamos a avanzar y vamos a poner aquí los botones de configuración y aquí está. Solo quería mostrarte cómo se combina
perfectamente. Esto es en las líneas del MACD. Esto es lo que te dije sobre las líneas azul, la naranja está aquí haciendo la línea señal. Y hay algunas entradas que están aquí. Estamos hablando de la longitud rápida, que también se proporciona aquí, y esta longitud baja está aquí para las 26 velas. Esto significa que estamos teniendo estos mismos dígitos. Los últimos datos que se proporcionan en las 12 barras, velas y 26 bares, así que ve también que se utiliza el oscilador de tipo media móvil, y el tipo de media móvil, la línea de señal se utiliza también como las medias móvil exponenciales, disculpen, pero también se utiliza como su simple. Desde un tiempo se usa, intentarás que quede a tu gusto. Por lo tanto, el MACD es bastante impresionante y nos muestra la convergencia. A veces nos está mostrando las divergencias. Y usted está aquí solo para darse cuenta de cómo está pasando, y yo estoy aquí para usted, solo para ayudarte y tratar de considerar y tratar de trabajar con este mismo trío, tratando de trabajar con esta misma combinación y tratar de usarlo de forma en la cartera sería más y más amplio con cada tipo de estrategia y con cada tipo de comercio. Esto sería todo a utilizar en 2024, y esta es una de mis decisiones. Esta está gustando. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós.